Buenas noches. Hoy vamos a abordar el tema incumplimiento de contratos, el cual se refiere al tema 1 del grupo número 1 y está conformado por los maestrantes Erika Gómez y mi persona, Francisco Zárraga. Vamos a dar una pequeña introducción al contenido de la materia contratación y negociación de obras, de las cuales vamos a comenzar abordando el siguiente tema, que se llama incumplimiento de contratos. Continuando con nuestro tema de incumplimiento de contratos, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo legal que obliga a las partes que lo suscriben a ceder un bien determinado, prestar un servicio o actuar de alguna manera específica, de acuerdo a las condiciones explícitamente establecidas en el escrito. Los contratos son fundamentalmente para la vida jurídica, tanto en lo comercial y laboral como en lo civil y financiero. A través de ellos se crean o transfieren derechos y obligaciones con rango legal. Es por eso que en el caso de que se respete el acuerdo, las partes perjudicadas pueden acudir a la justicia para exigir el cumplimiento de lo pactado o, en su defecto, algún tipo. En los tipos de contratos podemos mencionar que existen según su objeto, según su duración, según su forma y según su valor. Según su objeto, ellos pueden ser laboral, compra-venta, arrendamiento, prestación de servicio, confidencialidad, franquicia o mercantil. Según su duración puede ser contratos indefinidos, contrato temporal, contrato de obra determinada y contrato fijo discontinuo. Según su forma puede ser contrato consensual o contrato real. Según su valor pueden ser oneroso o gratuito o comodato. El incumplimiento de un contrato ocurre en el momento en que llega o se cumple la fecha de negociación y este no se realiza o se efectúa de manera parcial o defectuosa. Debido a que es un proceso contractual, no suele existir trámites de cumplimiento parcial. La valoración de cumplimiento solo se determina en la fecha acordada de dicho cumplimiento, no antes, no después, excepto si ambas partes acuerdan el cumplimiento parcial o tardío. Un contrato es la pieza clave para llevar a buen puerto los negocios, así como también una herramienta de respaldo en caso de tener que hacer una reclamación y aclaración. Con una solución de control se puede ejecutar una evaluación de incumplimiento de contrato que provoque daños y perjuicios sobre las obligaciones entre las partes implicadas en dicho convenio. Por ejemplo, incumplimiento tardío, incumplimiento parcial, incumplimiento total. En Venezuela, el incumplimiento de un contrato otorga a las partes afectadas la opción a demandar judicialmente la ejecución del contrato o su resolución. Ambas opciones permiten reclamar daños y perjuicios si son procedentes. El incumplimiento se rige por el Código Civil, el Código Comercio, y el proceso judicial puede ser a través de la vía ordinaria civil. Opciones antes del incumplimiento: solicitar la ejecución del contrato. Se exige judicialmente que las partes que incumplió cumplan con sus obligaciones. Si no cumple el plazo que el juez otorga, el contrato se resuelve automáticamente. En la parte que demandó el cumplimiento tiene derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios, solicitar la resolución del contrato, se pide la disolución del contrato volviendo sin efecto. Esta opción también permite reclamar daños y perjuicios. A continuación, mi compañera Erika Gómez continuará con el punto de formalidades para la aplicación de sanciones por infracciones cometidas por contratistas. Cuando hablamos de las formalidades para la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas en los contratistas,
tenemos los Servicios Nacional de Contratistas, el Registro Nacional de Contratistas, el Decreto de Rango, Valor y Fuerza en la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como los principales entes vigilantes de que todos los artículos y todas las leyes se cumplan a cabalidad para darle prioridad a las empresas. Por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, LOPA, tenemos el artículo 73, en el que se indica que los actos administrativos de carácter particular que afecten los derechos e intereses legítimos de los interesados deben ser notificados. La notificación debe incluir el texto íntegro del acto, además de expresar los recursos que proceden, los plazos para interponerlos y los órganos a tribunales competentes donde deben presentarse. Una vez que se establece que la empresa ha caído en una falla, en una infracción, se procede a abrir un acto administrativo en el que incluye el artículo 73, donde se tiene que participar a la empresa por escrito que se está abriendo un procedimiento administrativo. Igualmente, en el Código Civil está el artículo 1167 y 1546, que establecen que los contratos bilaterales que pueden exigir cumplimiento forzoso o la resolución del contrato, en ambos casos, la parte afectada puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Otros artículos relevantes incluyen el 1168, que regula la excepción del contrato no cumplido, el 1219 sujeta a la tutela jurisdiccional del acreedor y el 1264 que establece obligación de cumplir exactamente lo pactado y la responsabilidad por daños en caso de contravención. También existe en la Ley de Contrataciones Públicas sanciones a los particulares en el capítulo 4, capítulo 1, donde se sancionan a los funcionarios públicos independientemente de la responsabilidad civil o penal o administrativa, en donde son sancionados por multa de 100 unidades tributarias a 500 unidades tributarias a los funcionarios de los órganos o entes contratantes sujetos al presente decreto con rango, valor y fuerza de ley, que se tomen en cuenta en consideración cuando proceden a seleccionar por la modalidad de contratación directa o consulta de precios en violación de lo dispuesto en lo presente del decreto de rango, valor y fuerza de la ley y su reglamento. Acuerden o nieguen de manera injustificada la inscripción y actualización del Registro Nacional de Contratistas. Nieguen injustificadamente a los participantes el acceso al expediente de contratación o parte de su contenido. Incumplan el deber de suministrar al Servicio Nacional de Contratistas la información requerida de conformidad con el presente decreto de rango, valor y fuerza de la ley y su reglamento, cuando la máxima autoridad administrativa del órgano o ente contratante se abstenga justificadamente a declarar la nulidad del acto o el contrato, según lo previsto en la presente ley, decreto con rango, valor y fuerza. También tenemos sanciones a particulares en el artículo 131 de la Gaceta Oficial, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa y penal que corresponda cuando se compruebe mediante la evaluación del desempeño de la contratista en el ejercicio administrativo y operativo relacionado con la contratación, que incumplan con las obligaciones contractuales. El órgano o ente contratante deberá sustanciar el expediente respectivo para remitirlo al Servicio Nacional de Contratistas a los fines de la suspensión del Registro Nacional de Contratistas. Una vez que se haya abierto un procedimiento administrativo, se toma mediante el artículo 73, se envía una notificación por escrito y también se puede enviar vía email a la empresa, donde se le participa que está por el incumplimiento del contrato, se le está abriendo un procedimiento administrativo y en lo cual se genera un expediente donde se tomará en consideración todos los requerimientos conforme al Servicio Nacional de Contratistas, conforme al decreto de rango, valor y fuerza y conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Una vez que se toma en consideración todas las premisas para el expediente, se toma la decisión de multar, dependiendo del grado de incumplimiento, se toma la decisión de multar a la empresa. ¿Puede ser el incumplimiento de contrato un delito? No.
El incumplimiento de contrato por sí solo no es un delito, es una cuestión de derecho civil. Sin embargo, puede convertirse en un delito como la estafa, si existe fraude o engaño intencional desde el principio o si se utiliza el contrato para cometer un fraude. Se pueden hacer incumplimientos contractuales en el que se toma en consideración el derecho civil y el delito por estafa en el que se toma el derecho penal. También requiere una cadena causal, la idea criminal previa, el engaño, el error de la víctima y el perjuicio patrimonial. Por ejemplo, si alguien firma un contrato para una reforma de vivienda sin intención de hacerla y con el único fin de quedarse con el dinero del cliente, esto podría ser un delito.